Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar los primeros 8 versículos del Salmo 78. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos este tiempo de adoración, Señor. Gracias, Señor, porque un día más, Señor, estás con nosotros aquí presentes. Estamos en tu presencia, Señor, en la presencia del Dios Todopoderoso que viene a recibir la adoración de tu pueblo, Señor. Gracias por habitar en medio de nosotros y porque cada uno de nosotros somos piedras vivas que conforman tu cuerpo, Señor, que conforman este edificio que llamamos casa espiritual, que es la familia de Dios, Señor. Qué bendición es poder reunirnos como familia, Padre, en tu presencia. Esto es solo un destello, Señor, de lo que haremos por la eternidad, Señor. Y es un destello glorioso. Ayúdanos, Señor, a disfrutarlo. Ayúdanos a gozarnos en él, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a disponer nuestros corazones para que tu palabra nos hable, Señor. Nos instruya, nos guíe, Señor. Y nos anime a crecer en semejanza a Cristo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien. Hay un dicho muy famoso entre los historiadores, tal vez algunos ya me han escuchado decirlo, y es el siguiente: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ciertamente no es un dicho bíblico, pero está cargado de sabiduría. Y está cargado de sabiduría en la medida en la que esto uno ve que se repite cuando claramente la gente no conoce la historia, ¿verdad? Cuando no conocemos lo que ha pasado, estamos expuestos a cometer los mismos errores que han cometido nuestros antepasados. Entonces, es una realidad en la historia de la humanidad. Un pueblo que ignora su historia vuelve a caer en los mismos errores que ya cayó. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que no hay aprendizaje a partir de los errores, ¿verdad? Ignorar la historia es ignorar las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento que la historia misma provee. Y el pueblo de Israel es justamente un ejemplo de eso. No empezar con el pueblo de Israel, pero nosotros también somos en cierta parte como el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento, vivió, por así decirlo, un patrón. Uno estudia el Antiguo Testamento y uno observa el patrón. Y ese patrón es que los israelitas olvidaban dos realidades fundamentales para cualquier persona que se considera parte del pueblo de Dios. La primera realidad es que olvidaban quién era Dios, y la segunda realidad es que olvidaban qué había hecho Dios. Entonces, vemos por lo menos dos ejemplos. Hay muchísimos, ¿verdad? Pero es importante por lo menos recalcar dos ejemplos
y uno de ellos lo tenemos con Moisés, ¿verdad? Moisés es escogido por Dios, es enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Moisés va, ¿verdad? Y habla, se presenta delante de Faraón, y Dios permite que por medio de Moisés se lleven a cabo 10 milagros, ¿verdad? Nosotros llamamos a esto plagas, pero realmente son milagros por medio de los cuales Dios de manera sobrenatural está interviniendo en la historia de la humanidad para rescatar a su pueblo. 10 plagas que son 10 milagros. Y el pueblo de Israel es dejado, ¿verdad? Por Faraón, él permite que salgan, ¿verdad? Pero hay otro milagro, y es el milagro de que Israel en un momento está delante del mar y a espaldas con el ejército de Faraón que viene nuevamente para llevarlos cautivos, a pesar de que Dios los había sacado. Y pasa algo que es impresionante: se abre el mar, Israel cruza, y Dios permite dos cosas por medio de eso. Permite que Israel pueda llegar a tierra segura, y al mismo tiempo hace que el ejército de Faraón sea destruido. Son elementos y son realidades sobrenaturales que Israel pudo experimentar. Y después de esto, Israel se encuentra en una tierra un poco árida, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hace Israel? Dios nos sacó de Egipto para dejarnos morir aquí en el desierto. Mejor hubiera sido que nos dejara allá y nosotros haber muerto en Egipto. Se olvidaron rápidamente. Estamos hablando de que estos israelitas se acaban de ver en menos de 40 días antes la gloria de Dios, milagro tras milagro sobrenatural, de maneras que nosotros posiblemente nunca lo vamos a ver. Y en menos de 40 días ya estaban quejándose de Dios, olvidando lo que él había hecho y olvidando quién era. Pero entonces esa generación se queda en el desierto. Dios levanta a otro líder, que es Josué, ¿verdad? Y por medio de Josué, un pueblo que no tiene ninguna capacidad militar conquista la tierra prometida, o al menos una gran porción de la tierra prometida. Se establece en la tierra, y después de Josué, ¿qué libro tenemos? Jueces. ¿Y qué pasa en Jueces? Es un patrón en donde en 12 ocasiones el pueblo de Israel, ¿qué es lo primero que hace? Se olvida de Dios, se olvida de lo que hizo, y por lo tanto se tira o se inclina hacia la adoración de otros dioses, y por ende vienen las consecuencias y los dolores y la opresión de los pueblos vecinos, hasta que se arrepiente, se vuelve nuevamente a Dios y lo vuelve a enviar. Y ahí va el ciclo de Jueces. Es un patrón que se repite una y otra vez, no solo en el libro de Jueces, sino en la historia del Antiguo Testamento. Nosotros podríamos pensar que israelitas más duros, ¿verdad? Qué bárbaros, es que se pasaban realmente los israelitas. Todo lo que Dios había hecho por ellos, Dios se reveló de manera personal al pueblo de Israel. De hecho, Israel no era pueblo, Dios creó ese pueblo, y aún así se olvidaban de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que esta historia fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que es la narrativa del Antiguo Testamento fue inspirada por el Espíritu Santo, obviamente para avisarnos, para advertirnos, ¿verdad?, de quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, pero también advertirnos de cómo el pueblo se ha desviado y se ha causado grandes sufrimientos a partir de su propia desviación, de tal manera que nosotros también aprendamos y no volvamos a cometer los errores que los israelitas cometieron, que es algo que nosotros hacemos. Nosotros hemos recibido la gracia salvadora de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos todo el Nuevo Testamento. Podríamos decir hasta que estamos
posiblemente más habilitados espiritualmente que Israel, y aún así nosotros a veces muy fácilmente tendemos a olvidar a Dios, tendemos a olvidar lo que Él ha hecho, y hay circunstancias donde se nos mueve el piso y creemos que como que Dios ya no está en control, ¿verdad? Y entra la desesperación y todo eso en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros podamos recordar quién es Dios y qué ha hecho Dios, para que entonces nuestra vida pueda tener un fundamento sólido sobre el cual nosotros podamos caminar, a pesar de que en ciertas circunstancias de nuestra vida haya incertidumbre, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que considerar, y es una pregunta que tiene que saltar, ¿verdad?, a la mesa, o tenemos que poner sobre la mesa cuando nosotros consideramos estas realidades, ¿ok? Entonces, por un lado, sabemos que Israel experimentó grandes sufrimientos, ¿ok? Por otro lado, sabemos que esos grandes sufrimientos fue la consecuencia de haber olvidado a Dios. Y la pregunta que nosotros entonces tenemos que hacernos es, ¿y por qué se olvidaron de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo olvidó a Dios, olvidó su carácter y olvidó sus obras. Y entre posiblemente algunas respuestas que nosotros podamos tener a esa pregunta, hay una respuesta que es puntual, es específica y es algo que nosotros también la podamos considerar. Y es que los adultos, la generación de adultos del pueblo de Dios, no se tomó en serio el mandamiento de Dios. ¿Okay? No se tomó en serio el mandamiento de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? Vean el mandamiento en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Voy a leer la sección de Deuteronomio, no es la que vamos a estar estudiando hoy, pero eso nos sirve como para poner las bases hacia lo que vamos a estar enseñando. Pero vean esta sección y yo les voy a decir 3 formas en las que Israel negó este mandamiento del Señor. ¿Okay? Y 3 formas, por ende, en las que nosotros tenemos que estar advertidos de no hacerlo, si no queremos tener las mismas consecuencias que tuvo Israel. Vean el versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque hay una responsabilidad en los adultos que forman parte del pueblo del Señor cuando nosotros vemos que Israel olvidó y experimentó grandes sufrimientos como consecuencia de haber olvidado. Cuando ustedes ven el versículo 5 de Deuteronomio 6, ahí hay una primera instrucción. La primera instrucción es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si nosotros no amamos al Señor en la forma en la que nosotros estamos viendo este versículo, que el Señor quiere ser amado, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra fuerza, estamos delante de un problema muy serio, y ese problema es que entonces Dios no es tan valioso y Dios no es tan importante para nosotros. Ojo, no quiere decir que no sea valioso y que no sea importante, pero no quiere decir que es lo más valioso y lo más importante. Y si Dios no es lo más valioso y lo más importante, quiere decir que hay otras cosas que tienen mayor valor y mayor importancia antes que Dios. Y eso es un problema muy serio, porque entonces ya Dios no es nuestro centro, ya Dios no es nuestra prioridad, ya Dios no es lo que más atesoramos en nuestro corazón. Entonces, si Dios no es lo más importante, si Dios no es lo que nosotros más amamos, esto tiene una consecuencia inmediata. Y nos lleva a desobedecer lo que dice el versículo 6. Vean lo que dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero si Dios no es lo más importante y no es lo más valioso, no vamos a atesorar las palabras de Dios. Ese es el resultado inmediato de no considerar a Dios como lo más valioso de nuestras vidas. Si Él no es lo más valioso, lo que Él tenga que decir tampoco va a ser lo más valioso.
Y esto pasaba en el pueblo de Israel. Entonces, hay otras cosas que van a dirigir mi corazón. Hay otras cosas a las que mi corazón se va a inclinar, que son diferentes a su palabra. Su palabra no va a gobernar nuestro corazón. Y si su palabra no gobierna nuestro corazón, estamos hablando de nosotros los adultos, si no gobierna nuestro corazón, entonces tampoco vamos a cumplir la instrucción de los versículos 7 al 9. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y esta es la secuencia, es como una espiral descendente. Si yo no amo a Dios, yo no lo considero importante. Si yo no lo considero importante, no voy a atesorar sus palabras. Y si no atesoro sus palabras, yo no se las voy a transmitir a nuestros hijos. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Ellos van a sufrir las consecuencias de estar lejos del Señor. ¿Por qué? Porque si yo no atesoro al Señor, yo no le puedo transmitir a mis hijos que atesoren al Señor. Yo no puedo transmitir algo que no tengo. ¿Me explico? Déjenme darles un ejemplo de esto. A mí me gusta la música. ¿Okay? Yo puedo describirme como una persona que me gusta la música. Varias veces al día escucho música y a veces escucho música mientras hago otras actividades. Me encanta la música, pero no la amo. Hay una gran diferencia entre que me encante y que la ame, ¿verdad? Entonces, nunca me ha interesado aprender algún instrumento musical, no puedo leer una partitura, ni siquiera puedo reconocer instrumentos. Cuando una orquesta está tocando, yo no puedo reconocer los diferentes instrumentos que están entrelazándose para crear esta música, ¿verdad? Porque no la amo al punto de querer invertirme en la música, para saber profundizar en la música. Pero resulta que en la gracia de Dios se me concedió un hijo al que le encanta la música y que se vuelve loco con un micrófono y con un instrumento y con canciones. Y estoy en una situación donde yo le puedo poner música, donde yo puedo jugar de que hacemos música, pero yo no lo puedo instruir musicalmente, porque es algo que no tengo, es algo que no sé, es algo en lo que nunca me he invertido, no está en mí. Entonces yo no le puedo enseñar música a mi hijo. Yo lo puedo poner a escuchar música, pero yo no le puedo enseñar música a mi hijo. Y la que viene va igual que él. Es el mismo caso con el Señor. Yo no les puedo instruir al Señor si yo no tengo al Señor. Yo no les puedo impregnar amor, dedicación y deseo por vivir en el Señor si yo mismo no lo estoy haciendo. Si sus palabras no gobiernan mi corazón, yo no puedo transmitirles a ellos que Dios es quien debe gobernar sus corazones. Y esto, familia, es lo que pasa cuando una generación de adultos no asume la responsabilidad comunitaria de enseñarle a las siguientes generaciones. Si yo no le transmito eso, ellos van a encontrar en algo más valor que Dios. Y ese algo va a dominar sus corazones. Y ellos van a crecer. Y cuando crezcan, van a crecer lejos de Dios. Y ahí vienen las consecuencias. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer que hay una responsabilidad comunitaria. Y por eso es que este salmo nosotros debiéramos tomarlo con la máxima seriedad, ¿verdad? Con la máxima responsabilidad como comunidad de fe, como familia de fe, como parte del pueblo de Dios. Porque es un salmo que está dirigido a los adultos, pero tiene implicaciones y repercusiones para los más jóvenes. Incluso tiene implicaciones y repercusiones para nuestros nietos. Pero ojo, tiene implicaciones y repercusiones para los hijos de nuestros nietos.
así de importante es la responsabilidad que tiene la iglesia, los adultos, de transmitir el evangelio a las siguientes generaciones. Entonces, perdón, voy a acomodar, estoy en el que está bien. Como pueden ver, yo tengo las orejas puntiagudas, entonces no siempre se ajusta a mis orejas. Ok, vamos a hablar de una verdad que sobresale en el texto, y es que la iglesia tiene la responsabilidad de instruir a las siguientes generaciones en el evangelio. Okay, la iglesia tiene la responsabilidad de instruir a las siguientes generaciones en el evangelio. Y lo vamos a ver a partir de 3 verdades que sobresalen en el texto. La primera verdad está en los versículos 1 al 3. Y es que la iglesia, cuando estamos hablando de la iglesia, somos nosotros los adultos, ¿verdad? Los adultos de la iglesia, necesitamos valorar el privilegio de tener la palabra de Dios. ¿Okay? Necesitamos ponerle las orejas. Necesitamos valorar el privilegio de tener la palabra de Dios. Y siento que me están viendo así como, ¿verdad? Que las tienen puntiagudas, hombre. Pero tratemos de enfocarnos en el texto. Vean lo que dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. ¿En qué parábolas? En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Estos versículos nos instruyen a nosotros los adultos y nos dan una clara instrucción de parte de Dios. La instrucción de parte de Dios hacia nosotros como su pueblo es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Nosotros como adultos, esto empieza con nosotros. Nosotros somos los adultos, somos los responsables, somos los que parece que ya estamos en una edad madura como para tomar las decisiones, ya sea o de seguimos al Señor o lo abandonamos. Evidentemente, si somos pueblo de Dios es porque todos tenemos la intención y el deseo de seguirlo. Y entonces todos nosotros debemos de estar atentos a la palabra del Señor. Es muy interesante que la palabra escuchar tiene 2 formas en las que las podemos aplicar, porque la palabra escuchar está ligada a intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en donde sea que haya un creyente, una persona que forma parte del pueblo de Dios, por su vínculo con Dios, ahora nosotros por medio de Cristo, nosotros debemos de escuchar, o sea que debe de haber una intencionalidad de parte nuestra de atender a la palabra de Dios, de buscar la palabra de Dios, de querer escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Eso es parte de escuchar, hay una intencionalidad para procurarla, para buscarla. Pero también hay una intencionalidad para poner en práctica las palabras que acabo de ir a escuchar. ¿Okay? No solo vamos a escuchar para saber qué dice Dios, no. La intención de escuchar quiere decir, yo voy a escuchar con la disposición de poner en práctica lo que acabo de escuchar. Esa es la intención que nos está dando esta primera instrucción que encontramos en el Salmo. ¿Y por qué digo yo que la tenemos que valorar? Es que Dios ha hablado. Esta es la palabra del Señor, es la palabra del Omnipotente, es la palabra del Todopoderoso, es la palabra del Salvador, del Dios que es amor, del justo, del santo, del bueno, del misericordioso, del compasivo. Esta es la palabra de Dios. Generaciones pasadas, familias, murieron para trasladar la palabra de una generación a otra. Misioneros han muerto para que la palabra sea traída a Costa Rica. Gente dedicó sus vidas para que la palabra fuera traducida al español. Gente había dedicado sus vidas para tener múltiples versiones en español. Y el Señor está ahí hablándonos y hablándonos y hablándonos. Y nosotros estamos llamados a escuchar, que quiere decir intencionalmente quiero buscarla porque Dios hablando, pero intencionalmente quiero aplicarla porque es Dios que me ha hablado. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que está escrito en su palabra es para mi bien.
es para procurar mi edificación, es para hacerme crecer en semejanza de Cristo. Y la tenemos y lo podemos leer, es glorioso. Vivimos en una época gloriosa, donde Dios nos habla por medio de su palabra día a día. Y lo que nosotros tenemos que hacer, familia, es atesorar esa bendición, atesorar ese regalo de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Yo les contaba a la gente el estudio del martes, ¿verdad? Había una porción, ¿verdad?, donde estamos hablando del Evangelio de la Gracia, de la importancia del Evangelio de la Gracia y no desviarnos a otras cosas, ¿verdad? Ha sido muy vacilón, ¿verdad?, estar en diferentes lugares donde he escuchado a la gente hablar de la canción de Shakira, ¿verdad? Y en diferentes lugares ha sido un tema de conversación prolongado, incluso, ¿verdad? Y he visto, ¿verdad?, que la gente dice, no, es que hay que ir a escuchar la canción porque hay que saber qué es lo que dice Shakira sobre Piqué. ¿Quién es Shakira? ¿Quién es Piqué? O sea, lo que dice Shakira es lo que dice Shakira. Pero tenemos esa ¿verdad?, sensación de que, bueno, hay que ir a ver la canción porque yo necesito saber, para saber, pero también porque hay que opinar. Hay que tener un criterio sobre eso. Ustedes saben que Dios está hablando. Vamos a la palabra de Dios con la misma intencionalidad, con el mismo deseo de escuchar lo que dice Shakira. Cuando es Dios el que nos está hablando, familia. Eso es solo un ejemplo, no es que sea pecado ir a escuchar lo que dice Shakira. No estoy hablando de eso, familia, es que hemos ido intencionalmente a procurar exponernos a lo que dice Shakira sobre sus problemas con su ex esposo o su no sé qué eran, si eran esposos o no. ¿De qué manera eso edifica nuestro corazón? ¿Cómo nos hace más como Cristo? ¿Cómo eso trae luz? ¿Cómo eso trae gracia? ¿Cómo eso nos expone al Evangelio de Jesucristo? De ninguna manera, pero tenemos la palabra en nuestras vidas, en el día a día, y a veces no la procuramos de la misma forma que procuramos ir a ver la canción de Shakira. Y la canción de Shakira es una cosa, pero hay muchas cosas que atraen, ¿verdad?, nuestra mente, como yo quiero saber, yo quiero, ¿verdad? Y estamos continuamente exponiéndonos a un montón de cosas y muchas veces se nos olvida que tenemos la Biblia de Dios y que Dios nos está hablando. Y no lo valoramos, sino lo atesoramos. Y por ahí empiezan los grandes problemas. Cuando nosotros no valoramos lo que Dios nos tiene que decir. Es un privilegio, familia, tener la palabra de Dios. Yo los quiero animar a que como adultos oremos, le pidamos a Dios los unos por los otros para que Dios ponga en la iglesia un deseo insaciable por la palabra de Dios. Y que terminemos de leer y digamos, no es suficiente, mi alma necesita más, mi alma necesita seguir escuchando a Dios. Y que eso es una realidad en nuestras vidas y en la vida de toda la iglesia, porque la primera instrucción del Salmo es: escuchen, adultos, personas maduras dentro de la congregación, escuchen con la intención de ir a procurar esa palabra, pero también con la intención de poner en práctica lo que sea que Dios me vaya a decir en su palabra. Valoremos con ella, atesoremos la palabra de Dios, entendamos que es un privilegio tenerla. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos lleva a una segunda verdad. Y la segunda verdad es que la iglesia asume la responsabilidad de instruir a las siguientes generaciones en el Evangelio. Vean lo que dice el versículo 4. No lo ocultaremos a sus hijos. Entonces, aquí, ¿cómo sabemos que le está hablando a los adultos? Porque son los adultos los que responden, no lo ocultaremos a sus hijos. Por eso es que esta primera instrucción de escuchar, atender,
intencionalmente es para los adultos. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Saben qué es un poquillo más? Soy yo que estoy escuchando un poquillo, ¿sí? ¿Okay? Sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Entonces recordemos que parte de lo que hice en la introducción fue tratar de explicar, no podemos dar algo que no tenemos. Pero si atesoramos a Dios y su palabra, encontramos valor en aquello que tenemos, entonces podemos transmitirlo a nuestros hijos. Aquí hay algo que es muy importante. Existe una responsabilidad de los padres. ¿Okay? Existe una responsabilidad de los padres. De hecho, en Efesios 6 encontramos una instrucción para los padres. Efesios 6, versículo 4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, es importante entender que hay una responsabilidad primaria. ¿Okay? La prioridad en la instrucción y la crianza de los hijos la tienen los padres, pero eso no nos excluye a nosotros en el sentido de responsabilidad. Nosotros también tenemos una responsabilidad comunitaria. ¿Okay? La primera responsabilidad de los padres, pero nosotros tenemos una responsabilidad comunitaria. ¿Dónde podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender esto más bien? ¿Okay? Los abuelos, los tíos, los hermanos en la fe que tienen sus propios hijos, o los hermanos en la fe que todavía no tienen hijos, tienen una responsabilidad dada por Dios de instruir a las futuras generaciones. Todos nos involucramos en la crianza de las futuras generaciones, aunque la principal responsabilidad la tengan los padres. ¿Okay? ¿Cuál es la responsabilidad? Puntualmente es contar a las siguientes generaciones sobre Dios. Básicamente se trata de contarles sobre quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios. En el momento del Salmo todavía no ha venido Cristo. En el momento del Salmo hay que instruirlos sobre qué ha hecho Dios, sobre cuál es el carácter de Dios y que estamos a la espera de un Salvador, un Mesías. En nuestro momento histórico ya ese Mesías vino. Entonces se trata de contarles a ellos quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros y qué es lo que ha hecho Dios por nosotros. Ha enviado a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y que ustedes, hijos, ustedes niños, aunque no sean nuestros hijos, ustedes niños, necesitan creer en Jesucristo para salvación. Porque hay pecado en el mundo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que comunicarles a ellos. Es el mensaje del Evangelio. Es procurar maximizar todas las opciones, todas las oportunidades que nosotros tenemos para saturar sus mentes del Evangelio, confiando y orando a Dios para que en algún momento esa saturación del Evangelio que ellos tengan en sus mentes produzca un arrepentimiento y puedan venir genuinamente a Cristo y reconocerlo como Salvador de sus vidas. Esa es nuestra responsabilidad como abuelos, como tíos, como comunidad, con los otros niños que no son los nuestros, o con los niños que son de la comunidad, aunque nosotros no tengamos niños. Esa es la responsabilidad de todo adulto. ¿Okay? Y eso puede ocurrir en muchos momentos. Cuando nosotros coincidimos, yo digo nosotros, digamos, una familia con niños coincide con alguna otra persona de la iglesia en otra actividad, en alguna actividad, y ustedes tienen ese chance de relacionarse con esos niños, ese es un buen momento para contarles a Cristo. ¿Okay? Cuando una familia con niños los recibe en la casa, ese es un buen momento para callar a los padres y dedicarnos a instruir a sus niños en el Señor. O cuando nosotros invitamos a familias que tienen niños a nuestras casas, ese es un buen momento. Evidentemente la iglesia es otro momento. ¿Okay? Y ustedes no saben lo lindo que es para un padre ver cuando uno de ustedes se está invirtiendo espiritualmente en nuestros niños, ¿verdad? Y se requieren momentos puntuales, ¿verdad? No estamos hablando de que saquen una tarde para preparar una lección, para ir a instruir a nuestros niños, ¿verdad? Un martes en la tarde, ¿verdad? Así, no es eso.
Es simplemente cambiar el concepto, ahorita les voy a explicar esto, para entender que toda oportunidad, en donde ya sea como adultos o adultos con niños, siendo parte de un pueblo de Dios, tenemos para compartir unos con otros, es una oportunidad para llevarnos a Cristo. ¿Okay? Es cambiar el cassette. No se trata de simplemente pasar tiempo juntos. ¿No? Nosotros desesperadamente necesitamos tener personas a nuestro alrededor que nos apunten a Cristo. Y si estamos compartiendo tiempo como hermanos en la fe, esa es la oportunidad. Esa es la provisión de Dios para nuestro día. Este hermano en la fe está aquí conmigo y es para invertirnos en el Señor y para edificarnos y para apuntarnos a Cristo. ¿Verdad? Entonces, vean la comparación que les quiero hacer. Nosotros como adultos podemos tener tiempos de compartir. ¿Okay? Podemos pasar 3 horas juntos. ¿Cierto? Que si no somos intencionales en introducir a Cristo en nuestras conversaciones, en hablar de Cristo en nuestras conversaciones y en apuntarnos al Evangelio de Jesucristo, pudimos perfectamente haber pasado 3 horas juntos sin habernos edificado y procurado ningún bienestar espiritual el uno para el otro. ¿Cierto? ¿Nos ha pasado? Claro que nos ha pasado. ¿Okay? Lo mismo puede pasar con los niños. Podemos estar 30, 20, 15 minutos jugando con los niños sin apuntarlos a Cristo. Y fueron 20, 15, 30 minutos que perdimos la oportunidad de apuntarlos a Cristo. Aquí hay algo que es muy importante, y es cambiar el cassette. ¿Okay? Dios no llamó a los abuelos, no llamó a los tíos, no llamó a los hermanos en la fe a jugar con nuestros niños. Dios los llamó a todos a instruir a nuestros niños. Es un cambio de cassette. Es no desaprovechar ninguna sola oportunidad para apuntarlos al glorioso Evangelio de Jesucristo, que lo necesitan para su salvación y que tiene repercusiones eternas para las almas de esos chiquititos que se ven muy lindos pero que son terribles, porque no tienen salvación. Por eso les digo, familia, esto es comunitario. Como adultos debemos de buscar llevarnos como hermanos en la fe siempre a Cristo, y apartar tiempo, salir y reunirnos es un medio para eso. El fin no es salir y el fin no es compartir, no. El fin es llevarnos a Cristo, y salir es el medio para eso. Es igual con nuestros hijos o con los niños. El fin no es jugar. El fin es apuntarlos a Cristo. ¿Cuál es un buen medio para eso? Jugar con ellos un rato. ¿Me explico? Pero jugar no es el fin. Entonces, ¿cómo podemos instruirlos para que ellos conozcan del Evangelio de Jesucristo? El Salmo nos da la clave. El Salmo nos dice cómo es que lo podemos hacer. ¿Okay? Hay varias formas. No estamos leyendo todo el Salmo, porque es un Salmo, es de los más largos en la Escritura, pero vamos a ver varias cosas que el salmista va a hacer a continuación. Por ejemplo, podemos instruirlos contándoles historias. Salmo 78, 12 al 16. Vean lo que dice. Él hizo maravillas en presencia de sus padres. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender agua como ríos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el salmista? Cuéntenos historias. Historias bíblicas, evidentemente. Entonces, a partir de esta historia, podemos hablarle a los niños del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí, están siendo Dios poderoso, Dios proveedor, Dios cuidador, Dios soberano, Dios fiel, y podría seguir, pero eso se desprende del texto.
Pero también podemos hablarles de Dios poderoso. Imagínense que Dios abrió el mar, partió las rocas, sacó agua de una piedra. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros niños? Pero primero tenemos que tenerlo aquí. Por eso empieza con nosotros como generación de adultos. Usted sale ahí, se encuentra una piedrita y usted puede instruir al niño en medio del juego. Están jugando con piedritas, tiren unas piedritas, ¿verdad? O acomodan unas piedritas. ¡Ey! ¿Podría sacar agua de esa piedra? El chiquito se va a quedar como, ¿qué le pasa? ¿No sabes que yo saco agua de la piedra? Y aprovechamos esos pequeños detalles para contarlos a Cristo. Estamos afuera y vemos una nube y nosotros podemos decir, ¿ves esas nubes? Sí. Vos sabes que un día Dios guió a su pueblo por medio de una nube. Vos sabes que un día Dios va a regresar por medio de Jesucristo en una nube. Y los apuntamos a Cristo con cosas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. Pero para eso, familia, número uno, tenemos que tener el Evangelio en nosotros. Y segundo, tenemos que entender que no debemos desaprovechar ni un solo instante para instruirlos en el Evangelio de Jesucristo. Porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a ser una generación que va a crecer lejos del Señor. Y ya sabemos lo que le pasa a una generación que crece lejos del Señor. Pero también hay otro elemento dentro del Salmo, y es advertirlos del pecado y de sus consecuencias. Entonces, una forma de instruir a nuestros hijos es tanto presentándoles a Cristo como advirtiéndoles del pecado y de sus consecuencias. Salmo 78, 17. Ahí mismo el Salmo 78. 17 dice: pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Esta es la advertencia. Cuídense de no pecar, cuídense de no rebelarse. ¿Por qué? Vean lo que dice el Salmo 78, 21. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó, un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. O sea que su pecado, ¿qué generó? La ira de Dios contra ellos. ¿Okay? Entonces, nosotros igual podemos aprovechar esos pequeños momentos cuando le quitan el juguete roto, cuando, ¿verdad?, le hacen algún daño a otro chiquito, por ejemplo. Nosotros podemos hablarles, eso es pecado. No estás considerando como primero a tu amiguito o a tu amiguita, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa con el pecado? Dios se entristece. ¿Y sabes qué? Además, se entristece el niño porque no lo respetaste, ¿verdad? Le quitaste el juguete. Y entonces, aún en su pecado, nosotros podemos apuntarlo, mi amor, eso es pecado. Y el pecado tiene consecuencias. Es algo que nosotros podemos hacer. ¿Y qué pasa cuando nosotros les explicamos el carácter y la gloria de las obras de Dios, o los explicamos y les advertimos sobre el pecado y sus consecuencias? Eso inmediatamente nos abre la puerta para predicarles el Evangelio. Amor, vos sabes que este Dios tan glorioso envió a su Hijo para que vos no tuvieras que pagar el precio del pecado. Puede que no entiendan demasiado, pero les va quedando la información. Y los vamos instruyendo, los vamos saturando la mente a ellos, y en algún momento, que la gracia de Dios llegará a la confianza. Entonces, podemos trasladar la grandeza de Dios, de su carácter y de sus obras al Evangelio. Pero también cuando los niños pecan, nosotros les podemos decir: mi amor, estás pecando. ¿Sabes que el pecado te separa de Dios? Sí, qué triste realidad, ¿verdad? Pero ¿sabes que Dios no estuvo y envió a su Hijo para pagar por tus pecados, para que no tuvieras que sufrir su ira por esos pecados? Dios ha hecho un medio para que vos puedas regresar a Él. Confía en Jesucristo, poner tu fe en Jesucristo. Entonces, de ambos elementos, de sus historias y su grandeza, y la advertencia y las consecuencias, son caminos que nos llevan a poder predicarles el Evangelio. Ahí chiquititos donde lo ven. Y esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad primaria de los padres, pero es la responsabilidad comunitaria del pueblo de Dios. ¿Okay? Eso es lo que quisiera que ustedes pudieran reconocer. Una de las opciones, hay dos formas en las que nosotros como iglesia procuramos
que los hijos, los niños, sean instruidos por los grandes. ¿Okay? El primer espacio de eso es lo que estamos tratando de hacer a partir de este año de la escuela dominical, en el sentido de que hay un espacio que tratamos de sacar para darles una enseñanza, digamos, adaptada, no en términos de que estamos adaptando el mensaje, sino la enseñanza a sus edades. Ahí la estamos adaptando, obviamente, ¿verdad? Estamos predicándoles a Cristo, pero estamos tratando de llevarla de una manera en la que sea más comprensible para ellos por medio de la escuelita dominical. Ahí cada uno de nosotros se puede integrar, ¿sí? Cada uno de nosotros puede participar de eso y asumir esta responsabilidad congregacional. Y los animamos para que lo hagan, es precioso, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, pero vamos, ¿cómo se conecta la nube y la piedrita y, ¿verdad?, con el evangelio? Vayan ahí, porque si ustedes tal vez no tienen niños, nunca lo han tenido que hacer, pero ustedes pueden ir a aprender a una escuelita. Nada más van, se sientan ahí, ven cómo se le enseña a un niño, ven qué hace una familia, ven qué hace la otra, y ustedes entonces en los tiempos en los que comparten con otro niño de la iglesia, ustedes pueden implementar. Y vamos aprendiendo todos juntos cómo se hace. El segundo espacio es aquí, en la congregación. Nosotros queremos que ellos estén ahí para que vean que sus papás no están lejos en el evangelio, aunque el evangelio lo cura, pero que esto no es una locura, que hay otra gente que lo cree, que hay otra gente que lo vive, que hay otra gente que se esfuerza, que hay otra gente que levanta las manos, que hay otra gente que ora como nosotros, que hay otra gente que llora como nosotros. Nosotros queremos que nuestros niños vean eso, vean que hay una comunidad, vean que son parte de un pueblo de Dios, en el que el pueblo de Dios continuamente está recibiendo bendición del Señor y bendición del Señor y bendición del Señor, y nosotros queremos que ellos sean parte de eso. Por eso no lo sacamos. Hay que tener un poco de paciencia, sí, porque a veces, ¿verdad?, hacen ruido, están jugando, claro, pero nuestra paciencia tiene un propósito, y es que nosotros queremos modelarle a los hijos de los demás la fe cristiana. Queremos modelarles cómo se sienta uno a aprender de la palabra del Señor. Queremos modelarles cómo uno se levanta las manos y canta al Señor. Queremos modelarles que cuando hay alguien llorando, ellos puedan ver que hay otras personas que se acercan a acompañar y a consolar a las personas que están llorando. Eso es modelarles el Evangelio de Jesucristo. Y es bueno que sean parte de la congregación. Son dos espacios en los que lo podemos hacer. Y obviamente en todo espacio, los que no estemos necesariamente congregados, siguen siendo espacios en los que podemos instruir a nuestros niños. Ahora imagínense que si Israel tenía razones para compartir del Señor a las generaciones futuras, estando en un momento histórico donde Cristo todavía no había venido, ¿cuánto más nosotros que Cristo ya vino y que el Evangelio de la gracia está disponible para todo aquel que crea? No tenemos que hacer nada. Él lo ofrece gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Cuánto más nosotros en este momento histórico debemos de procurar trasladar el Evangelio de la gracia a la siguiente generación? No solo es una responsabilidad, es un gozo poder hacerlo. Hay deleite en poder hacerlo. Porque hay dos cosas que están en juego. Una más importante que la otra. Dependiendo de dónde lo veamos, yo no voy a decir cuál. La primera de ellos es que la adoración de nuestro Dios está en juego. ¿Usted cree que Dios merece ser adorado? ¿Quién va a adorar a Dios en 50 años si yo no invierto en enseñar a las siguientes generaciones? La adoración de nuestro Dios está en juego. Y si yo creo que Dios, mi Dios, merece ser adorado, entonces yo tengo que invertir en las siguientes generaciones para que mi Dios esté recibiendo adoración cuando estos niños lleguen a ser adultos. ¿Okay? La adoración de Dios está en juego. Lo segundo que está en juego es sus almas, las almas de estos niños. Su destino eterno y final, definitivo, está en juego si yo no me invierto en ellos. Y por eso tenemos que verlo como un elemento congregacional, porque está la adoración de nuestro Dios en juego. Y eso no tiene nada que ver con el alma de nuestros niños, es un tema de adoración, pero adicionalmente el tema del alma de nuestros niños.
Y por eso tenemos que considerarlo como la máxima responsabilidad comunitaria del pueblo de Dios, de los adultos que entienden lo que el mensaje está diciendo y por lo tanto se disponen al último punto. Y lo vemos en el versículos 5 y 8, y es que el pueblo de Dios busca honrarle obedeciendo su mandamiento. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 5 y 8? Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Vean qué interesante. ¿Okay? Noten las generaciones. ¿Okay? A los padres, para que la generación venidera lo supiera. Estos son los hijos. Para que ellos, aún los hijos que habían de nacer, o sea, estos hijos, ¿sí? Los hijos que habían de nacer, ya estamos hablando de una tercera generación. Y estos de esta tercera generación se levantaran y lo contaran a sus hijos. Estamos hablando de la cuarta generación. ¿Y dónde empezó todo? Por esta generación, por nosotros. ¿Okay? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las palabras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Piensa un momento, digamos, como en Franco y en Eden. Digamos que el Señor les concede a ellos gracia y ellos pueden llegar a tener nietos. Es muy poco probable que la mayoría de nosotros pueda llegar a conocer a sus nietos. En términos biológicos, es muy poco probable que lleguemos a eso. Pero ustedes entienden que hoy tenemos la bendición de poder invertirnos en ellos para que sus nietos pongan su confianza en Cristo. El Evangelio nos da tantas bendiciones que no merecemos. Poder invertirnos en una generación que ni siquiera vamos a conocer. Es una gran bendición, es un gran privilegio y eso solo nos puede dar el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos esa bendición de tener niños aquí y poder hacerlo y poder contarles para que ellos pongan su confianza y eso va a tener un impacto en sus nietos. Y nosotros estamos en esta labor. Eso es glorioso, ¿sí? Eso solo nos permite el glorioso Evangelio de Jesucristo. Qué bendición más grande tenemos como pueblo de Dios. Eso es glorioso. Al inicio les conté que no sé nada de música y a Feli le encanta. Y si Feli realmente quisiera aprender de música, yo tendría que llevarlo a que alguien más, alguien externo a mí, le enseñe música. Pero que enseñe, que aprenda música no tiene ningún impacto espiritual en su vida. Lo que sí yo no quiero es que yo no le pueda trasladar al Señor y que entonces Él vaya y aprenda en el mundo del montón de disque evangelios y buenas noticias y un montón de caminos que le pueden hacer un bien a su vida, que no es conforme al camino de la Evangelio de Jesucristo. Porque si no reciben la instrucción del pueblo de Dios, lo van a recibir del que no es pueblo de Dios. Y van a crecer siendo influenciados y siendo modelados, o recibiendo como modelo la práctica de personas que nada tienen que ver con nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. ¿Okay? Pero lo recuerdo, ¿dónde empieza todo? Con la generación presente. Con cuánto atesoramos la palabra del Señor, con cuánto atesoramos sus palabras en nosotros, cuánto su palabra gobierna nuestro corazón. Porque recordemos, no podemos transmitir algo que no tenemos. Hoy, ahora, ya, es cuando nosotros como generación tenemos que invertirnos en la oración futura de nuestro Dios y en el destino final de las almas de los más pequeñitos que forman parte de nuestra iglesia.
Familia, aprovechamos esta oportunidad y cada oportunidad que tengamos para contarles a ellos el glorioso Evangelio de Jesucristo, para que ellos, sus hijos, sus nietos y las generaciones futuras puedan poner la confianza en Dios, para que puedan ser salvos y puedan ser verdaderos adoradores. Tenemos una responsabilidad de instruir a las siguientes generaciones en el Evangelio. Veámoslo tanto como una responsabilidad como un privilegio y un deseo, porque es lo que es. Si hagamos esta labor de instruirles y transmitirles el Evangelio para la gloria de nuestro Dios, que merece la adoración, tanto nuestra como de ellos y de la futura generación.